Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta entrevista. Recién empezó. Bueno, buenas tardes, le damos bienvenida a esta entrevista al candidato Francisco Quiroz Checa para el decanato de las Facultades Sociales de San Marcos, en conjunto con sus miembros Priscila Pretel y Angélica Mota, de la lista Nuevos Sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Eric Casanova y realizaré una entrevista de 22 preguntas que estarán divididas en 4 ejes. El eje académico, social, político estudiantil. Y entonces, sin más preámbulos, empezaremos con las primeras preguntas del eje social. Sobre los actores de la facultad. En la facultad de estudiantes, trabajadores y docentes son parte de la comunidad universitaria y cada integrante tiene ventajas, como también problemas que forman parte de su desarrollo, pero interactuando entre sí en pro de sus metas. Sin embargo, y para muchos, la visión de las autoridades sobre su comunidad es una incógnita. ¿Cuál es la concepción de su lista sobre la comunidad universitaria dentro de la facultad? ¿Y qué fortalezas debemos aprovechar y qué problemas debemos corregir como prioridad? Bueno, yo quisiera decir ante todo que este concepto de comunidad universitaria lo tenemos que tomar muy en serio, ¿no? Somos una comunidad y como tal necesitamos tener reglamentos y la implementación de estos dentro de una lógica, en primer lugar, de equidad, ¿no? Y donde tanto alumnos, profesores, hombres, mujeres, ¿no? Personal que está a cargo del mantenimiento de nuestra facultad y autoridades, tengamos posibilidades de tener un desempeño, ¿no? Y una vida de comunidad, ¿no? Donde estén garantizados derechos y donde estén garantizados espacios donde nuestro potencial se desarrolle, cuidando de manera muy clara y con mucha prioridad el tema de la violencia y la discriminación al interior de nuestra vida comunitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde lo que es, digamos, nuestra apuesta, en mi caso, voy a mover sobre todo, ¿no? Y voy a impulsar el tema de la equidad de género al interior de nuestra facultad, ¿no? Y eso significa varias cosas. Lo más urgente, lidiar con los problemas de hostigamiento sexual y violencia de género que existen dentro, lamentablemente, existen dentro de la facultad, ¿no? Nosotros, como parte, digamos, de lo que es la política universitaria más amplia, tenemos normativas con respecto al hostigamiento sexual. Estas normativas están cada vez cumpliéndose un poquito más, pero todavía hay mucho por hacer, y hay un tema clave que es la violencia de género que no tiene normativa, y que creo que como universidad tenemos que estar a la vanguardia para moverlo a través de un protocolo especial que luego pueda formar parte también de la política universitaria más amplia a nivel nacional, ¿no? Me ponías que habían solo unos segundos, no sé si hay de repente otra pregunta. Gracias. Pasaremos a la siguiente pregunta, que justamente va con lo último había comentado sobre el acoso y hostigamiento contra mujeres y minorías, que es un problema de largo tiempo en nuestra facultad y que recién está siendo atendido por la universidad en lo que es el tema del acoso y el hostigamiento hacia mujeres y minorías. Lamentablemente, el discurso ofrecido por las autoridades no resuelve la difícil situación por la cual gran parte de nuestra comunidad atraviesa. Entonces, ¿qué nuevas medidas puede tomar la facultad frente al acoso y hostigamiento por parte de estudiantes, docentes y trabajadores? ¿Qué papel tendrían las iniciativas estudiantiles y académicas dentro del trabajo de la facultad en contra de esta situación? No olvida que son 2 minutos. Sí, mira, en cuanto hay 2 problemáticas. El tema del hostigamiento sexual, que como decía, está normado, pero ahí necesitamos una mejor implementación,
y el caso de los temas de violencia de género más amplia, que eso no está normado. Eso es un desafío para todas las universidades del Perú porque no tenemos normativa. Y sin embargo, yo sí creo que desde la facultad y proyectando desde la Universidad de San Marcos, necesitamos construir protocolos amplios para las diferentes formas de violencia de género que tienen lugar en la universidad, más allá del hostigamiento sexual. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a lograr? Esto lo tenemos que lograr en comunicación directa con las colectivas, ¿no? Y los gremios estudiantiles que están implicados también directamente y preocupados por esta problemática, ¿no? Y yo creo que sí hay todo un saber dentro de las colectivas feministas de la universidad y de la facultad, ¿no? Que tiene que ser integrado en el trabajo que vamos a hacer. Y eso pasa también por hacer investigación, porque necesitamos un diagnóstico para saber las dimensiones de la violencia y el hostigamiento sexual en la universidad. Tenemos algunos estudios preliminares que han hecho gremios estudiantiles y que creo que eso es un referente importante y que nos hablan de una prevalencia importante de la problemática, pero necesitamos un diagnóstico como debe ser, que sea representativo de todas las escuelas de la facultad. Y a partir de ese diagnóstico se elabora el protocolo de violencia de género, se elabora un plan preciso de prevención y de sanción, tanto de hostigamiento, digamos, para mejorar la implementación del hostigamiento sexual, que ya tenemos la normativa, y para generar de violencia de género, ¿no? Y bueno, creo que ya se me está acabando el tiempo. Quiero decir algunas otras cosas, pero será con la siguiente pregunta. Sí, muchas gracias. Vamos a terminar este eje con un último tema sobre la salud mental. La pandemia de COVID y el confinamiento obligatorio no solo miden la economía familiar y el estado físico de la comunidad universitaria, sino también la salud mental. Espacios como el Centro de Salud Mental de la Universidad de San Marcos atienden parcialmente el problema, por lo que iniciativas desde la propia facultad son urgentes. ¿Qué políticas y actividades podría llevar a cabo la facultad para responder las necesidades de salud mental de la facultad? Yo creo que es muy importante también elaborar una investigación seria, ¿no? También de carácter diagnóstica sobre cómo está la situación de la salud mental en nuestra facultad. Porque es sobre la base de la investigación, y nosotros lo sabemos porque somos científicos sociales, que podemos determinar la magnitud de la problemática y planificar qué hacer al respecto. Entonces, nuestra intención es tomar completamente en serio el tema de la salud mental, hacer un estudio diagnóstico serio en todas las escuelas de nuestra facultad y en función de los resultados determinar cuáles son las acciones más importantes a ser emprendidas, y tendrán que ser emprendidas en coordinación y en relación con los recursos existentes en la universidad, ¿no? Por supuesto, también esto se tiene que discutir y validar con grupos y gremios estudiantiles, y también con alumnos que han venido en sus tesis haciendo investigaciones vinculadas con el tema, ¿no? Yo he tenido en alguno de los talleres de asesoría de tesis alumnos que han estado explorando esta problemática. Entonces hay un conocimiento que ya ha venido siendo recogido y que creo que necesitamos complementar con un diagnóstico mucho más grande y completo para así poder, bajo ese conocimiento, como venía diciendo, coordinar con el Centro de Salud Comunitaria, eventualmente también con la Escuela de Psicología, ¿no? Tender puentes para ver de qué manera podemos potenciar sinergias en este problema que es tan importante y imprescindible de ser mirado y tocado con toda seriedad. Muchas gracias, doctora Mota. ¿Quisiera añadir algo más antes de terminar con este eje? Yo quería, perdón, Angélica, disculpa. Sí, dale. Para empezar, todo nuestro equipo suscribe lo que acaba de decir la profesora
Angélica Mota, ¿ya? Todos nosotros estamos en una sola línea para, ojalá podamos tener pronto una facultad libre de toda discriminación, tanto de género, de sexo, de raza, de culturas, de nacionalismos, de todo, ¿no? Pero además quiero añadir que en la parte práctica nosotros tendremos dos cosas. Un personal de primeros, algo así como de primeros auxilios para la cuestión mental, para la cuestión psicológica, ¿ya? Es decir, no tendremos todo un equipo porque no lo vamos a poder, pero sí alguien que pueda derivar, digamos, a otros especialistas y a otros centros de salud, a los profesores, estudiantes y trabajadores que puedan presentar algunas dificultades en este tipo. Y dos, vamos a tener una inducción muy importante para explicar a todos los miembros de la colectividad y visitantes de nuestra facultad, en realidad, qué cosa significa acoso. Porque eso, ustedes saben que no siempre está muy claro. Unos creen que siriar a una chica es solamente una gracia, pero puede terminar siendo acoso. Quiero que todo el mundo sepa y tenga muy claro hasta dónde es la relación con una persona ya empieza a ser tóxica, no me acuerdo cómo le llaman los chicos, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas. Ya, solamente eso. ¿Puedo yo intervenir sobre solamente un minuto, Eric? Sobre lo mismo que, ¿sí? Solamente para completar dos cositas. Uno, sobre lo que la doctora Mota nos decía de cómo tener esa mirada permanente sobre los problemas. Ella misma ha propuesto, la doctora, un observatorio de género, y el observatorio de género tiene que ser en primer lugar para la facultad. Así y es. luego para afuera, ¿no? Y otra cosita con lo de la salud mental, yo les informo que los alumnos cuando ingresan pasan por la clínica y pasan por salud mental. Y a las facultades nos envían un listado, cuántos hay con problemas, obviamente que no son graves, porque si no, no estarían en la universidad, no habrían ingresado, pero que es importante asumirlos. ¿Cuántos son ya? Acá están. Entonces, todos ellos tienen que pasar por el psicólogo, si es necesario el psiquiatra, la clínica está ahí. Lo que pasa es que tenemos que estar al tanto. Y también, para terminar, hay una investigación que hicimos en 2012 con un psiquiatra de medicina y otras colegas, y dentro de los resultados encontramos que el 27% de, por ejemplo, mi escuela, porque solo fue en mi escuela, habían alguna vez pensado suicidarse. Era sobre el suicidio. Entonces, miren ustedes que tenemos datos, claro, y que realmente debemos asumirlo en cuanto llegan los estudiantes y los que ya están, obviamente, revisar esos listados y comenzar a trabajar con todos. Eso es lo que quería agregar, Eric. Ok, muchas gracias. Demasiado, ¿no? Eric, me habías dicho que tenía un tiempito final. Claro, si usted quiere agregar, por favor. Sí, justamente quería terminar refiriéndome a dos puntos más que considero importante. Uno ya lo mencionó Priscila, que es el tema del observatorio de género, que creo que es importantísimo hacer un seguimiento de los casos, precisamente porque no está funcionando bien la defensoría, que es la que tiene ahorita bajo su cargo, ¿no? Entonces, necesitamos un observatorio que desde la facultad le haga seguimiento a todos los casos y mantenga un reporte. En segundo lugar, necesitamos promover la equidad de género a diferentes niveles dentro de la facultad, porque la violencia es solamente la punta del iceberg de un sistema que mantiene una desigualdad estructural y que permite que esa violencia se exprese. Entonces, ¿cómo logramos eso? Promoviendo que haya integración de autoras, mujeres en los sílabus, ¿no? Promoviendo que en los grupos de investigación haya paridad de hombres y mujeres, promoviendo que en las autoridades también haya paridad. Bueno, ya me llegó el tiempo, pero es un conjunto de cosas que se pueden promover también
desde el lugar que nos toca. Gracias. Gracias. Yo me despido acá, lo siento mucho, pero tengo No, que... muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Realmente es muy importante tu participación, ¿ya? Adiós. Cuidado. No, perro. No te Aún acerques. Ya. Esta primera pregunta va directamente dirigida hacia al director de la escuela. Sobre las elecciones del director de escuela es una facultad del decano. Sin embargo, el estatuto no marca una serie de requisitos concretos para su elección, dejándolo a criterio del decano. Bajo esta premisa, para usted, ¿cómo evalúa la gestión de los actuales directores de escuela de la facultad? ¿Cuáles son los requisitos indispensables que debe tener el director de una escuela profesional según su criterio? 3 minutos. Bien, hay una cosa muy importante, ¿no? Para empezar, puede haber algunas ambigüedades ahí, pero todas las normas tienen alguna falta de claridad, ¿no? Pero sí es bastante claro, ¿no? Para empezar, tiene que cumplir las normas del estatuto y de la ley, ¿no? Ser doctor, ser profesor principal, y por otro lado, tiene que ser bien de la especialidad, o sea, tiene que ser alguien que esté comprometido con la especialidad. Porque una de las cosas más importantes del director de la escuela, de cualquiera de las escuelas, es que tiene que estar en línea con la política de la facultad. Esto es importante, por eso se trata de un cargo de confianza. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Nosotros hemos tenido una dificultad muy grande en esta gestión que está terminando. Es que casi no tuvimos profesores principales porque por edad habían salido, etcétera, ¿no? Una buena parte de los profesores principales. Pero, y por eso el profesor Medina tuvo que recurrir en varias ocasiones a estos encargos. Pero de todas maneras, lo que ha tratado de hacer es la confianza. Y esto es una de las cosas principales. La confianza, porque de lo que se trata es de ir en una sola dirección. No se puede ir con algún director o algunos directores que piensen muy diferente o no estén al ritmo, porque también eso ocurre, ¿no? Y esto es lo que me parece importante, que sean activos en cuanto a las tareas que tiene una escuela. Y las tareas de una escuela son principalmente vinculadas con la formación de estudiantes. Esa es la escuela profesional, la entidad encargada de la formación profesional de los estudiantes. Y por eso, a diferencia de un departamento académico, la escuela es la responsable por los estudiantes de la facultad, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el hincapié completo, que cumplan los requisitos, pero que además comulguen con nuestro programa de desarrollo de la facultad y de cada una de nuestras especialidades. Bueno, eso principalmente, ¿no? Ahora, todavía no se han solucionado todos los problemas porque no hay todavía profesores principales, doctores en cantidades suficientes, pero vamos a hacer todo lo posible por cumplir con esa norma también. Eric, solo 10 segundos, solamente para complementar, como decíamos, nosotros somos de la idea única, la lista. Solamente agregar una cosa a lo que ha dicho el doctor. ¿Se puede? Adelante. Ya. Mira, yo pienso, además de lo que ya dijo el doctor Quiroz, que es muy importante, no puede ser de otra manera, pero hay otra cualidad que debe tener un director, por ejemplo, un trato excelente con los alumnos.
Sí. Porque todo el tiempo va a andar con los alumnos en varias cosas, no solamente a veces en la formación, los alumnos van a la dirección y van a la dirección, y si vamos a tener un profesor que no le gusta hablar con los alumnos o que no atiende los pedidos, no los gestiona, entonces, no, pues no, nada más, Eric. Ya. Gracias. Ok, vamos a la siguiente pregunta sobre las prácticas de las autoridades. Actualmente, el Centro de Estudiantes de Historia ha sufrido un abuso por parte de las autoridades al dañar su local gremial y los materiales que se encontraban dentro. Esta situación es reflejo de una práctica común en el manejo de la facultad por parte de las anteriores autoridades en los últimos años. La poca iniciativa de diálogo con los estudiantes para abordar de manera integral los problemas y sucesos que nos afectan a todos de manera general, y la poca transparencia en torno al manejo de los recursos de la facultad, información por ley y estatuto que tendría que ser publicada a través de medios oficiales de la facultad. De ser decano, ¿cuáles serían las medidas que emplearía para revertir estas malas prácticas de las autoridades? Bueno, en principio, permítame también agregar a lo anterior que el director no solamente, como bien lo dice la profesora Priscila, tiene que escuchar a los estudiantes, sino que tiene que ser una persona que convoque siempre y trabaje siempre con el comité de gestión, ¿ya? Porque eso es muy fundamental. Ahora, sobre lo otro hay que ver, miren, yo creo que, bueno, me he esforzado por deslindar responsabilidades en esto ocurrido. Lamentablemente yo fui el primero que lamentó esto ocurrido con el local de historia. ¿Por qué? Porque sencillamente esa no es mi forma. Yo creo que ahí el profesor Mejía actuó mal. Bastaban 30 segundos para hacer una llamada telefónica o un correo electrónico a los estudiantes para que vengan, que fuesen y hacer las cosas en conjunto. Pero en segundo lugar, el profesor mismo me ha explicado que como yo tengo el cargo más bien académico, yo no tengo que ver nada con la parte administrativa de la facultad, ¿no? Y entonces esto lo hizo con otra gente dentro de la misma facultad. O sea, por eso es que no vio la necesidad de informarme, involucrarme con esto. Ahora, ¿qué cosa hay que hacer? En primer lugar, todo es transparencia. Creo que con transparencia se soluciona la mitad de los problemas de la vida, ¿ya? Es decir, mirar a los ojos, ¿ya? Aquel que no puede mirarte a los ojos, aquel que te esquiva la mirada, es porque algo tiene que ocultar. Y entonces, no quiere decir que todos nos estemos mirando a los ojos en la facultad, pero sí que aquel que quiera mirarnos a los ojos, por ejemplo, en la parte administrativa de gasto de la facultad, lo que sea, pueda mirar en la página web qué cosa es lo que está pasando con el presupuesto, cuánto dinero hay, en qué se va a gastar, etcétera, etcétera. Todas las actas del Consejo de Facultad y los documentos importantes, los que manda la norma, los que manda la ley, los que manda el estatuto, más aquellos que consideremos también importantes, tanto nosotros como los estudiantes y otros profesores, tienen que estar colgados en la página web de la facultad, ¿ya? Y esto, por supuesto, de repente, ahora que tenemos, ya casi somos expertos en este tipo de comunicaciones, de repente tengamos mucha más facilidad para decidir que los consejos de facultad se transmitan por esta vía, por vía de Facebook Live a la comunidad, para que todos puedan estar más informados, por lo menos, ¿no? Creo que la transparencia es lo mejor, pero sobre todo es las manos limpias que tenemos, ¿ya? Eso sí es bastante importante. ¿Por qué? Porque no basta con mostrar las cosas, también es necesario tener una actitud de que bueno, ya tengo tiempo, pero permíteme decir, actitud de honestidad. Bien. Eric, me interesa mucho ese tema del Centro Estudiante de Historia. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Amigo? Sí. No, a Eric. Ya, Eric. Claro.
¿Qué ha pasado con el Centro de Historia? Sus cosas que tenían ahí los han puesto en algún lado, les han cerrado y ya no tienen ese centro. Mira, discúlpame, pero yo no estoy tan informada sobre eso. Claro, para una descripción breve, la, el centro de estudiantes, su local ha sido profanado, por así decirlo, no se les avisó con tiempo que se iba a hacer una remodelación, la cual se llevó sin motivo, sin haberse consultado previamente, lo cual llevó que varias de las cosas que teníamos entre libros, armarios, escritorios, e incluso había un escáner con el cual se estaba digitalizando el archivo que tiene el local, se esté en peligro en que se pudiera malograr, porque incluso este escáner ha sido prestado por parte de una iniciativa de los propios estudiantes. Esto es lo que principalmente hemos temido, porque son instrumentos que muchas veces nosotros utilizamos para nuestras propias investigaciones, tanto los libros como los documentos que sirven para una investigación sobre el tema de movimiento estudiantil o tema de prensa que han sido donados por los anteriores estudiantes de historia. Ah, bien, Eric, pero ustedes mantienen su centro. Bueno, Según es que, disculpen, no vamos a tener mucho tiempo para esto. Lo que sí le puedo hacer es explicarle a la profesora León esto porque ya me explicaron a mí de qué se trata, ¿no? ¿Qué pasa? Bien, Que yo bien. también tengo a las 7 una conferencia en el Congreso de Historia y entonces tampoco puedo pasar rápido, ¿no? De un lado al otro. ¿Ya? Disculpen. No, pero efectivamente hay bastante que decir sobre Bueno, esto y se está tratando de solucionar los problemas, ¿no? se va a reivindicar al Centro de Historia, Eric, no te preocupes. Seguro. No, sí, ya están planteadas las vías, ¿no? Bueno, terminando la entrevista, se podría preguntar esos tipos de cosas. Por mientras vamos avanzando con las demás preguntas porque nos queda unas cuantas más. Principalmente sobre la denuncia a la organización estudiantil. Algunos muy malos docentes y autoridades responden a reclamaciones estudiantiles con denuncias públicas en redes sociales y consejo de facultad, llegando hasta el acto judicial, lo que constituye un claro abuso de poder sobre elementos de su propia comunidad. ¿Cuál sería la posición de la facultad sobre este problema? Y cómo la facultad podría ayudar a sus estudiantes a enfrentar estas situaciones de abuso, más allá incluso de la misma facultad. Bueno, para empezar hay que señalar que estamos en contra absolutamente de este tipo de actitudes. Yo en particular no sé si pudiesen, no las conozco, así es que no sé si pudiesen establecer alguna, pero eso es evidentemente si es que se trata de un caso en antropología último, sí, tengo una posición bastante clara, ¿no? Me parece que no se debe en absoluto tildar a estudiantes y profesores de alguna tendencia que no corresponde. Y menos todavía hacer de esto el motivo, digamos, de una denuncia penal o algo por el estilo. No, yo creo que la facultad necesita tener, en lo posible se ha tratado de hacer, pero necesita tener reglas muy claras de convivencia donde el respeto sea la norma, ¿no? El respeto no solamente en lo que ya estábamos hablando con la profesora Mota, ¿no? Respeto a minorías, todo eso, sino el respeto a todos como personas. Denuncias, y abuso sobre todo es cuando estás estás utilizando, digamos, una posición de poder. Y un profesor en ese sentido que esté acusando a estudiantes de algo, yo creo que es repudiable, completamente repudiable. Ahora, me parece a mí que hay que cortar eso más por lo sano, es decir, apenas empiezan estas denuncias que son inadecuadas, completamente inadecuadas, ¿no? Y no solamente se dan entre, digamos, profesores y estudiantes, ¿no? Porque
también hay una suerte de denuncias supuestamente serias, pero que son anónimas, etcétera. Y en ese sentido yo quiero aclarar una cosa. Las denuncias, de verdad tienen que ser, abiertas. No creo que eso es lo más adecuado. No, tenemos algunas experiencias en el pasado y en el presente también acerca de denuncias muy infundadas, pero que tienen como la apariencia, ¿no?, de ser reales, pero que evidentemente ahora, incluso en esta semana, se ha activado una de ellas, me parece de geografía viene el caso, que por supuesto la rechazamos por completo. ¿Ya? ¿Deseas agregar algo, Priscila? ¿Me permites, Eric, solamente un minuto breve? Muy breve. Yo considero que nosotros somos una familia. La comunidad de ciencias sociales somos como una familia. Hablábamos con algunos profesores cuántos años permanecemos juntos y de ninguna manera podemos afectarnos. Pero sí hay casos que ya lo hacen individualmente. Yo conozco casos, por ejemplo, de abusos de profesores, entre alumnos también, y que han pasado a denuncias judiciales. Eso no corresponde ya a la gestión, a la universidad, sino que se dan así. Pero que sean propiciadas por autoridades, eso ya sale de toda cosa de como que el respeto, hablaba el doctor, entre nosotros, las consideraciones del caso. Muchas gracias por su participación en esta pregunta. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar al siguiente eje, al eje económico, sobre la situación de los alumnos en esta pandemia. Desde el inicio se han visto perjudicados principalmente en una economía familiar, lo cual ha repercutido en un desarrollo limitado de sus clases virtuales o incluso el abandono de la carrera. Frente a esta situación, ¿cuál sería la estrategia a seguir desde el decanato para apoyar a nuestra comunidad estudiantil que cuenta con pocos recursos? 3 minutos, por favor. Sí, bueno, todos conocemos el impacto que tiene esta pandemia en la economía, además de la sanidad, ¿no? Los muertos, heridos, enfermos y afectados de otra manera. En cuanto a la economía es bastante serio, cosa que es muy difícil de medir en realidad, porque más se mide el efecto sobre las empresas grandes que sobre las familias normales, comunes y corrientes, populares. Lo que sí se sabe es que más del 75% de la población ha sido afectada en su economía. Y entre todos, por supuesto que se encuentran estudiantes de nuestra universidad, de nuestra facultad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este caso? Para empezar, yo creo que tiene que prevalecer la facilidad que se está reclamando desde la sociedad misma, no solamente desde los estudiantes, sino la sociedad misma, reclamando una facilidad, una flexibilidad en todas las obligaciones que se tenían, todas, no las tributarias, pero también las financieras y, por supuesto, en todos los trámites. Yo creo que hay que tener esa apertura. Y nuestra facultad tiene que dar el ejemplo, en realidad, porque nosotros no estudiamos las piedras, digamos, algo así, no estudiamos a la gente. Estudiamos a la gente en distintos aspectos, ¿no? Y por eso somos más sensibles para estudiar, para conocer la realidad actual. Una de las cosas importantes es desarrollar el diagnóstico del impacto real en nuestra facultad, ¿no? Y por eso creo que nuestro equipo de trabajadoras sociales en particular debe estar bastante activo, puesto que necesitamos saber qué cosa es lo que está pasando y cuál es la proyección de esto. Y yo creo así firmemente, mientras duren estas condiciones, vamos a tener una política muy clara. Flexibilización
suspensión de muchos de los gastos, de los cobros que podamos tener, los que competan a nosotros además, ¿no? Y en particular, una cosa que me parece muy importante, tratar de buscar algunas fuentes alternativas que podamos conseguir. Debe ser difícil precisamente porque la crisis no es de San Marcos, la crisis es de todo, ¿no? Pero sin embargo, tratar de encontrar algunas fuentes particulares de repente, y una de ellas, bueno, de repente después podamos continuar con esto, ¿ya? Pasamos al siguiente punto. Siguiendo ese tema sobre el apoyo a los estudiantes, durante el debate realizado por el tercio estudiantil se han llevado propuestas interesantes en torno al apoyo en el tema de la formación académica, en específico al financiamiento de proyectos de investigaciones. En ese sentido, ¿cuáles son los proyectos que plantean y que significan un mayor gasto para la facultad? ¿Y cómo podrían financiarse estos proyectos además del presupuesto asignado? Sí, lo que les decía es que necesitamos tener una suerte de creatividad. Y yo creo que hay algunas vías que se pueden explorar, ¿no? El- la universidad, la facultad necesita recursos. Yo creo que eso nadie lo va a negar. Y los presupuestos se han recortado muchísimo. Hay que tener entonces una política de austeridad tremenda en gastos que no sean más directamente relacionados con la formación. Perdón, la investigación es parte de la formación, o sea que eso debe estar dentro de la prioridad. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer al respecto? A mí me parece que podríamos nosotros pensar en una suerte de cadena, ya cadena de apoyos. Y esto lo utilizan muchas universidades del primer mundo. Se trata porque esto es parte también de nuestro proyecto, ¿no? Tener un vínculo mucho más concreto con nuestros egresados. Ya no todos nuestros egresados tienen buenos puestos, digamos, en el mundo profesional, pero algunos sí, algunos sí. Y esto es lo que hacen universidades del primer mundo. O sea, tienen vínculos con los egresados y nosotros vamos a hacerlos y pedirles ayuda a los egresados, no solamente para ayudar a nuestros nuevos egresados, sino también a ver si es que pueden colaborar con sus compañeros, futuros compañeros y colegas. Es decir, gente que puede estar en una posición no rica, por supuesto, ¿no? Porque en ciencias sociales creo que no existen, ¿no? Los millonarios, ¿no? Pero sí, digamos, en alguna posición un poquito que no esté, bueno, que pueda ser un poco más holgada. Y desde esta posición holgada, una pequeña ayuda puede ser muy grande para los compañeros que están todavía estudiando, ¿ya? Esto yo creo que puede ser una cosa muy importante y es algo que sí, tenemos que hacerlo desde ya. Yo ya estoy haciendo, bueno, la llamada, una suerte de base de datos de los historiadores, ya tenemos más de 700 en una base de datos, para poder contactarnos con ellos. Muchos de ellos son egresados de San Marcos y entonces hay que tocarles la fibra, digamos, de solidaridad para poder conseguir una ayuda pequeña, pero junta esta ayuda pequeña puede ser muy significativa para poder ayudar a los estudiantes actuales, entre otras formas, por supuesto, que podamos encontrar. ¿Puedo agregar algo, Eric? Solo algo, please. Ya, mira, yo pienso que, no sé si hasta ahora se da, cuando nosotros hemos recibido nuestros grados y hasta último he visto que pedían, por ejemplo, un libro al egresado. Ya no se pida libro, pues que se pida una donación para un fondo, ¿no? Podría ser.
O sea, porque un libro cuesta 50, 60 soles, ¿no? Bueno, que deje el 50, pero que pase a un fondo solidario para financiar tesis, por ejemplo, ¿no? E investigaciones. No sé, ¿qué podría ser? Se me ocurre. Claro, todas las ideas aquí son bienvenidas. Muchas gracias por su aporte, señorita Priscila. Iremos a la siguiente pregunta sobre el archivo de sociales, que desde hace un par de años los estudiantes de historia han apoyado la formación de esta, ofreciendo su trabajo como voluntarios o, en pocos casos, como bolsistas. Sin embargo, las bolsas de trabajos ofrecidas en toda la facultad son pocas y ofrecen una remuneración eh, que deja mucho que desear para los estudiantes. ¿Cómo el decanato podría enfrentar esta situación y ayudar a que los estudiantes sigan colaborando con el desarrollo de su facultad? Bueno, efectivamente, el apoyo que tienen los estudiantes para ayudar a su facultad, a sus especialidades, es fundamental, ¿no? Yo creo que hay que aplaudir estas iniciativas, estas decisiones de, como llaman, ¿no? Donar su tiempo para poder ayudar a la facultad en distintos aspectos, en sus campos, ¿no? En el caso de historia, efectivamente, tenemos nosotros un área de archivo que es bastante importante. Ahora, ¿cómo hacer para que haya más bolsistas? ¿Cómo hacer para que haya bolsistas un poco mejor remunerados? En realidad eso no lo determinamos nosotros, eso lo determina la universidad. Pero sí lo que podemos hacer es ayudar a incrementar lo que la universidad autoriza o da para los bolsistas y de esta manera, digamos, tener alguna otra facilidad, ¿no? De repente con refrigerios y esas cosas, ¿no? Bueno, en realidad a mí me gustaría que no solamente en el archivo, sino también en la biblioteca se pueda trabajar, ¿no? Yo trabajaba en biblioteca cuando era estudiante también. Y era voluntario nomás, por si acaso, pero sobre todo el caso era que uno aprende mucho en la biblioteca y sobre todo trato social, trato laboral, aparte de conocer los libros, pero en particular yo creo que hay que remunerar algo mejor un trabajo. Un esfuerzo es un esfuerzo. Aun cuando sea voluntario, se paga tan poquito que pareciera como que no se paga nada, ¿no? O sea, el bolsista recibe 20 soles los días que va, ¿no? O sea que es poquísimo, ¿no? No es precisamente como para pensar que puede sobrevivir con esto, ¿no? Habrá que ver la forma de hallar vías de incrementar este tipo de ayudas. Pasamos al siguiente tema sobre los artefactos electrónicos que posee la facultad. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales nos vemos perjudicados constantemente al llevar clases en aulas con un material tecnológico deficiente o incluso inexistente. A pesar de que la apertura del aula de cómputo trata de paliar la situación, las medidas parciales no solucionan el problema de fondo. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva de su lista frente a esta situación y qué medidas se podrían tomar desde el decanato para preparar el reinicio de las clases presenciales en el 2021? Primero lo de la tecnología, ¿no? Yo creo que todas las facultades están haciendo esfuerzos bastante grandes, derivando recursos para algo fundamental, que es la maquinaria, esta. Pero también, y eso es de repente más importante, ¿no? La adquisición de bases de datos para la información, porque nosotros queremos esta maquinaria para conectarnos, para adquirir conocimientos. Entonces, estas dos cosas vienen juntas. ¿Cómo hacer para lograrlo? Yo creo que esos espacios públicos del el centro de cómputo, que tenemos dos básicos que
el del tercer piso y el de posgrado, yo creo que eso tiene que ir incrementándose, tratando de conseguir máquinas más, más potentes, más poderosas, que den cuenta, digamos, de las novedades, porque ya nuestras máquinas cada vez son más, obsoletas muy rápido, ¿no? Entonces es muy difícil. Una máquina de 5 años atrás, como la que yo tengo, es, ya vieja, digamos, ¿no? Y es muy lenta la mía precisamente por eso. Pero sobre todo el problema está en que este tipo de laboratorios de cómputo tiene que suplir nuestras deficiencias, sobre todo las de los estudiantes, las deficiencias que puedan tener y de hecho tienen en sus casas, en sus aparatos personales. Es decir, la computadora que de la universidad tiene que ser esa máquina que nosotros muchas veces no podemos tener personales, ¿no? Y eso hay que entender en el sentido de que para una facultad de 2.000 personas, los 2 o 3 laboratorios, incluyendo el de la biblioteca, ¿no? Que es para búsquedas, los 2 o 3 laboratorios seguirán siendo insuficientes. No, y una de las cosas importantes creo que es que de los recursos que podamos recaudar, aparte del presupuesto nacional, en las escuelas puedan haber algunas máquinas para uso de los profesores y estudiantes. En cuanto a cómo adaptarse para el retorno a lo presencial, creo que tiene que ser muy estrictamente hablando según los protocolos que las autoridades establecen. Las autoridades del Estado, las autoridades sanitarias y las autoridades de la misma universidad que saben, que conocen, sobre todo porque nosotros tenemos toda una facultad de medicina que nos puede asesorar en todo esto. Y bien, pasamos a la última pregunta de este eje económico en torno al uso de las aulas de la facultad. Las aulas del último piso de la facultad han venido siendo utilizadas durante muchos años como centro de estudios de la empresa Marcos, lo cual ha perjudicado la realización normal de las clases, en algunos casos por falta de aulas o incluso por falta de equipo en estas. ¿Qué medidas tomará su equipo de trabajo para enfrentar esta situación en beneficio de nuestra comunidad universitaria? Ahí yo creo que hay dos ritmos, uno inmediato y el otro un poquito más a un tiempo venidero. El tiempo venidero, bueno, el tiempo inmediato es tratar de recuperar todas las aulas. Si necesitamos todavía dar en alquiler las aulas del cuarto piso, vamos a pensarlo y esto lo haremos en consenso y pensando, revisando si se pueden hacer, nada más. Pero sobre todo, una de las cosas que tenemos que tener muy claro, es que las aulas tienen que ser aulas, ¿ya? Entonces, una de las tareas a las que yo me comprometo es a- a no usar más aulas para no aulas, o sea, para otros propósitos, sino más bien al revés, recuperarlas. Y vamos a ver en qué medida se puede lograr eso. Sí, lo vamos a hacer, mejor dicho, ¿no? Dos, a largo plazo. Nosotros tenemos ya aprobado un proyecto de ampliación de la facultad que va a servir para muchísimo. Inclusive ha de servir para liberar aulas para nuestras clases, para tener los mejores ambientes en las clases, para clases, ¿no es cierto? Como aulas. Pero además también este nuevo espacio debe servir para tener espacios para profesores, para estudiantes, ¿ya? Porque la verdad nuestra facultad es muy precaria en su construcción, en su diseño, se modificó, se hizo mal, se hizo peor en realidad. Y al final de cuentas tenemos
tal vez la peor de los edificios, el peor de los edificios de toda la universidad, ¿no? Porque es muy inadecuado. Y lo recortaron y no nos dieron. Vamos a establecer esa nueva parte del pabellón al costado y que nos debe servir para muchos propósitos en los cuales hoy día tenemos precariedad. Miren que ni siquiera el decanato está en un lugar adecuado. Miren que el vicedecanato de académico está utilizando un aula. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, no tenemos realmente una facultad que físicamente pueda responder a las necesidades de una facultad, de una universidad moderna. Y esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Racionalizando los espacios. Y dos, ampliando la facultad, porque es la facultad que menos ha crecido en los últimos tiempos. Lo último que se hizo fue hace más de 15 años habilitar el cuarto piso. Si no me equivoco, no sé si Priscila recuerde algo más, pero lo último que se hizo fue el cuarto piso, y eso fue hace 15 años. Y nuestra universidad no ha crecido, nuestra facultad, perdón, no ha crecido, sino que más bien ha crecido en necesidades, pero no en espacios necesarios. Muchas Sí, gracias. solo una cosita, Eric, quería hacerte ver. Lamentablemente, el presupuesto de la facultad es poco, es corto. Y a veces, por ejemplo, esos grandes proyectos de modificaciones se solicitan a la universidad, lo tiene que presupuestar, a veces te dan lo que pides, a veces no te dan lo que pides. Entonces, esos problemas, esas cosas, también tenemos que verlos en todas las facultades. Bien. ¿Desean añadir alguna otra propuesta más que tengan en mente sobre este tema del eje económico? No, yo creo que mejor pasemos a los otros porque estamos ya con el tiempo, ¿no? ¿Cuántas preguntas todavía tenemos? No sé, pero a 7 yo tengo que estar de todas maneras en el otro lado, ¿no? ¿Vamos? Sí, ya nos faltan aproximadamente unas cuantas preguntas más del eje académico. Cada uno va a constar de 3 minutos, así que posiblemente acabemos antes de las 7. Ya. Tiene que ver principalmente con el tema de las mallas. Las dos últimas mallas de la Escuela de Historia en 2009 y 2018 no tienen un cambio sustancial. Sí, pues los temas son similares, esto se corrobora al observar la tabla de equivalencias entre las mismas incluso, y al mismo tiempo los estudiantes de la malla 2009 se ven forzados a no detenerse en sus estudios por el miedo de atrasarse 1 o más años, y por el problema que la convalidación y los recursos requisitos les plantean para seguir estudiando. Ante esta realidad, cabe preguntarse, ¿se está haciendo un seguimiento entre los objetivos de la malla y los egresados de la carrera para saber si estos objetivos se están alcanzando y cómo en la facultad puede ayudar a los estudiantes de la base 6 y 7 a enfrentar los problemas del atraso de su malla? Bien, en realidad no es una pregunta directa, son varias preguntas ahí, pero son interesantes puesto que están dentro de nuestra preocupación. De tiempo en tiempo, y la ley universitaria incluso nos manda revisar los planes de estudio y cambiarlos en caso de encontrar, digamos, que se necesite. Y una de las cosas que vamos a hacer de inmediato es revisar los planes de estudio, ¿ya? Eso es una promesa. En historia, puesto que se ha preguntado sobre historia, específicamente en historia, efectivamente, yo creo que ha habido un apresuramiento. No estoy muy seguro, inclusive, si este plan de estudios 2018 fue aprobado por el comité asesor. Ya tengo la sospecha de que no, porque todo lo que se hizo de discusión, tuvimos varias plenarias entre profesores y estudiantes inclusive, y reuniones de profesores, reuniones de estudiantes, pero nada de lo que se discutió en esas plenarias está en el plan 2018.
Yo creo que eso fue una cosa muy autoritaria de las autoridades de ese momento. Bueno, una ¿Puedo promesa, agregar? Ah, ya, perdón, sí. no, perdón, una promesa clarísima es la revisión con la participación de los comités de gestión y además con la amplitud que requiere esto. Dos, se ha dicho que hay problemas en los cambios de malla y, digamos, la convalidación. Esto es un proceso natural, pero lo que nosotros estamos haciendo, hemos empezado además desde el semestre pasado, pero sobre todo en este semestre, es ampliar la matrícula y el lunes van a empezar una rectificación de matrícula con esto también para quienes no tuvieron posibilidad de matricularse por estar observados, ampliar la matrícula a los cursos del plan 2009 que ya están extintos, pero que tienen el equivalente. Y el próximo semestre es una promesa también hacer lo mismo con la malla impar, o sea, con los cursos de la malla impar, de los semestres impares. Con esto, yo creo que inclusive no es necesario si quieren esperar al verano. Ya entonces se puede hacer una cosa muy ligera, muy fluida entre los cursos que requiere la población estudiantil y los cursos que se ofrecen, ¿ya? Y finalmente hay una cosa que sí es una promesa muy, muy concreta. Necesitamos revisar la pertinencia de volver a tener el curso de filosofía de la historia. Es un curso que muy absurdamente fue sacado de la malla curricular actual. Es un curso fundamental que fue sacado, creo que por motivos más bien personales, subjetivos y errados. Bien. Un segundo, Eric, siempre. Mira, todas las escuelas estamos teniendo el problema de lo que ha explicado el doctor. Nosotros no pudimos terminar ninguna, empezamos las reuniones con alumnos y todo, pero la universidad se tenía que licenciar y la SUNED Eso es importante. exigía eso. Entonces a todos nos dijeron, bueno, ya como estén ya los planes. Y eso salieron resoluciones del rector y no se pudo retomar eso. Pero todas las escuelas estamos ya con cosas preparadas porque el cambio es este año 2021. El plan de estudios del 2018, por norma, como ha dicho el doctor, este año que viene se tiene que actualizar, sí o sí. Pasamos a la siguiente pregunta en relación a los institutos de investigación de la facultad, en la cual cuenta con 2 centros de investigación, en específico para historia, el cual uno de los más conocidos e importantes es el Instituto de Seminario de Historia Rural Andina. Sin embargo, este no ha tenido el apoyo ni los recursos necesarios para consolidarse como un instituto de investigación histórica en estos últimos años. En ese sentido, ¿tiene usted un plan para fortalecer los centros de investigación de la facultad y en específico con el seminario ya mencionado? Bien, hay varias cosas aquí, ¿no? En primer lugar, el Seminario de Historia Rural Andina, creo que ya todos lo conocemos, creado por Pablo Macera. Ayer tuvimos una enorme conversación acerca del aporte de Pablo Macera, y entre ellos tal vez el principal es la creación de este Seminario de Historia Rural Andina, que hoy día es instituto. Yo creo que fue un error de la universidad pasarlo a nuestra facultad, no porque nosotros no lo quisiésemos acoger para desarrollarlo más, eso sí, lo queremos hacer, pero fue un error porque nos lo pasó sin
un solo centavo de presupuesto. Y eso es lo que en la práctica nos impidió mantener. Eso fue un problema bastante grave. Y además también la administración de la universidad prácticamente ha quitado el colegio real al instituto, y porque lo declaró como que lo va a remodelar y va a hacer no sé qué cosa ahí, y en la práctica lo ha desmantelado también en lo físico, es decir, en lo personal, en la capacidad que tenía para producir investigaciones, tremendas investigaciones realmente. Más de 500 publicaciones tiene en toda su trayectoria. Todo eso lo hizo en la práctica al cargar a una facultad sin recursos a un personal que había que pagarle como investigador. O sea, eso fue terrible. Y yo he sido uno de los que más ha lamentado eso, porque sencillamente yo tengo un cariño especial donde yo me formé después de graduarme. Es el Seminario de Historia Rural Andina con Pablo Macera. Y yo sé que muchos... Ahora, ¿qué hacer con esto? No, porque no podemos lamentarnos. Haremos todo lo posible y lo imposible porque el Seminario de Historia Rural Andina vuelva a tener su capacidad para aglutinar no solamente gente de historia, porque uno de los temas es que este seminario es multidisciplinario. Y entonces, hacer del seminario nuevamente un puntal de investigación donde los estudiantes, donde los profesores podamos nosotros tener actividad de investigación y de clases también. Ojalá podamos regresar al Colegio Real, que es su lugar más adecuado. Pero de todas maneras hay que incentivar la participación de los estudiantes en todos los proyectos de investigación de los profesores de la facultad. Ese es compromiso. Bien, siguiendo este tema sobre los estudiantes y la calidad, quisiera resaltar este tema de la relación que tenemos el pregrado y el posgrado de la facultad, la cual ofrece una variedad académica en este sentido, pero muchas veces no existe un vínculo entre estos dos espacios, pues los egresados de la Facultad de Sociales de San Marcos migran hacia el exterior buscando mejores opciones académicas. Frente a esta situación, ¿cómo evalúa el futuro de la comunidad académica de las facultades sociales y de qué manera su gestión articulará la escuela de posgrado con la de posgrado? Bueno, en realidad también esto es un tema muy complejo, ¿no? El posgrado seguido del pregrado. Históricamente hablando, y la experiencia a nivel mundial es que una parte de los estudiantes de una universidad se queda en la misma universidad haciendo el posgrado y otra parte migra a otras universidades. Y yo creo que eso es lo más natural. Lo que necesitamos es incentivar a nuestros estudiantes a quedarse en la facultad. Nosotros tenemos un plan bastante, me parece, importante y es compromiso, ¿eh? Para empezar, nuestro pregrado va a recurrir a eso que permite la ley y que quiere la ley y que, por supuesto, los estatutos también lo mandan. Es decir, la certificación gradual. Es decir, que de esta manera los estudiantes, por ejemplo, de historia, al tercer año puedan ser paleógrafos, puedan ser archiveros o especialistas en archivística. Los estudiantes de historia puedan ser ayudantes de investigación. Estudiantes de historia puedan tener un cartón que les permita acceder a un trabajo que a su vez les facilite las cosas para seguir estudiando. Y además, esto significa no solamente terminar el pregrado, sino también postular a un posgrado, tener recursos para postular a un posgrado. Y esto
se replica en todas las especialidades de la facultad. ¿Ya? Eso es un compromiso. Y en segundo lugar, lo que necesitamos hacer en el posgrado es la maestría profesional, es decir, no la maestría de 2 años, sino la profesional de un solo año, lo cual va a ser un incentivo tremendo para que nuestros estudiantes y otra gente también ingrese a nuestro posgrado. Se me ha acabado el tiempo, ¿sí? No, le quedan unos cuantos segundos más. ¿Quisiera añadir algo? Ah, no, pensé que se había acabado. Ya. Sí, Priscila, ¿querías Sí, decir algo? sí, a mí me gustaría que los alumnos, aparte de preguntar, pudieran decirnos cómo ellos quisieran esa conexión, ese vínculo con los alumnos de posgrado, cómo ellos también deben hacer sus asociaciones de egresados del pregrado. Eso es incluso una exigencia para acreditar las escuelas, tener asociaciones en el pregrado. Y obviamente entre asociaciones sí podrían tener un vínculo y la universidad podría hacer algo para mejorar ese vínculo. Pero sí nos interesaría saber cómo ustedes lo piensan. Ya, pero eso no está contestando el estudiante, porque nosotros contestamos. Pero esa es una muy buena, un buen tema para conversarlo con estudiantes. Es decir, cómo nosotros pretendemos o queremos que nos vinculemos profesores, estudiantes con egresados, ¿no? En la institución con nuestros egresados para poder seguir teniendo estos vínculos. ¿Bien? Sí, me parece una interesante pregunta la que ha planteado eh, la candidata Priscila León, que posiblemente se pueda llevar hacia una nueva instancia en donde podamos trabajarlo tanto los profesores como estudiantes y estudiantes de posgrado. Muy bien, siguiendo esta idea de la calidad educativa, la facultad presenta varios defectos en el tema académico, tal es el caso también de la historia incluso. ¿Qué acciones se podrían asumir para garantizar que todos los alumnos de la facultad reciban un mejor servicio educativo con respecto a corregir estos problemas, principalmente con este tema de la pandemia que ha surgido este año? Sí, pero me gustaría saber qué otros temas, digamos, qué problemas más específicos están planteando, porque nosotros sí tenemos intenciones de mejorar en la formación en todos los aspectos, empezando por la revisión de los planes curriculares. Hacer que los planes curriculares estén empatados muy directamente con las necesidades de la sociedad en cuanto a lo que respecta a qué profesional la sociedad necesita. Ojo, yo diferencio sociedad de las empresas, por si acaso. O sea, se tiene que pensar en las empresas, en las entidades que van que requieren, digamos, especialistas, sí, pero tampoco hay que olvidar que es la sociedad la que es nuestra meta también, ¿no? Es decir, qué sociólogos, qué trabajadores sociales, qué geógrafos, qué historiadores requiere nuestra sociedad actual para poder afrontar los problemas. Porque si hablamos de la pandemia, precisamente las ciencias sociales tienen muchísimo que decir al respecto. Muchísimo que decir. Porque precisamente una de las cosas que han demostrado esta pandemia es que la sociedad peruana no estaba preparada para un reto de esta naturaleza, ¿ya? Y por eso es una de las cosas que tenemos que hacer. En segundo término, lo que tenemos que ver es cómo así, al pasar ya a lo presencial, tenemos capacidad para manejar los turnos, digamos, en el uso de las bibliotecas, los turnos en el uso de los laboratorios, de las aulas, ¿ya? Con la seguridad del caso. También para los profesores. Es decir, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores.
El caso de los profesores de más de 65 años es bastante importante. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos un monitoreo médico de los profesores. Yo pronto voy a cumplir 65 años, no me considero vulnerable, pero sin embargo, sí es necesario someterse a estos monitoreos porque definitivamente puede ser peligroso. Y en cuanto a los estudiantes, por supuesto que también. Yo siempre me despido de los estudiantes, cuídense mucho porque el hecho de que, no, que se enfermen y no se mueran no quiere decir que esto pase por agua tibia. Hay sí afectación muy directa a funciones de respiración, sobre todo, para jóvenes también. Entonces, no hay que pensar que se trata de algo que es de mayores nada más, o de diabéticos, digamos, y de otras personas vulnerables. No, todos estamos expuestos y todos podemos tener algunas complicaciones. Ahora, en cuanto a otros temas, por supuesto, podemos seguir hablando, ¿no? Voy a darme la palabra, Eric. Claro. Claro, mira, para nosotros la formación no solamente la parte cognitiva, también tenemos la parte de otras necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, hemos estado hablando sobre el taller de danzas que hay en la facultad. Lo deberíamos formalizar, porque, y eso es lo que vamos a procurar hacerlo de tal manera que los alumnos tengan ese esparcimiento, ese aspecto cultural es sumamente importante en la formación. Ahora, para terminar, yo he visto durante todos los años que enseño en mi facultad, el problema que tenemos los egresados, tienen los alumnos, no todos, cuando van a un centro laboral, a nosotros, a nuestros egresados, les falta seguridad, tienen una autoestima baja, son inteligentes, saben desempeñarse, pero los líderes son otros de otras universidades. Y eso no puede ser. Yo he planteado ya en Bienestar, avanzando un poco, que se haga talleres de autoestima, que los alumnos tengan esa capacidad, esas cualidades, porque son parte de su formación. Es todo, Erika. Sí, muchas gracias por los temas que ha resaltado. Justamente son algunas de las habilidades que falta desarrollar en muchos casos, en parte dentro de la comunidad de los estudiantes, que se espera que se pueda realizar. Muy bien, volviendo al tema el cual el profesor ya había mencionado, justamente el tema de la biblioteca, la cual ha pasado por un proceso de remodelación el año pasado, el cual ha actualizado ciertas tecnología que teníamos, pero para hacerlo adecuada a las necesidades modernas de investigación. Sin embargo, con el confinamiento obligatorio, este espacio se ha visto cerrado para los que desean acudir a ella. Entonces, ¿cómo se consideran que podrían compartirse los contenidos de la biblioteca? Y, de ser el caso, no poder realizarse de manera virtual o digitalizar, ¿de qué manera se podría abrir las bibliotecas sociales en medio de esta coyuntura? Para empezar, tenemos que identificar que la biblioteca, mientras no se pueda abrir para entrar, ingresar, tiene que ser una biblioteca digital, ¿ya? Identificar también los textos que puedan ser escaneados, ¿no? Los textos que están de libre disponibilidad, pero tener una suerte de base de datos con los escaneados, con los escaneos ahí, de tal manera que los estudiantes puedan, al igual que acudían antes a recoger el libro, bajar el libro escaneado. Esto con los libros que sean de disponibilidad, pero sobre todo con los libros de mayor demanda de los estudiantes. Cosa que puede ser para siempre jamás, es decir, empezar con los libros más vulnerables porque están, o sea, de más demanda, porque estamos en una situación vulnerable por la epidemia y tenemos algunas facilidades. Pero para luego
esto que se quede para los textos que están de acceso abierto. Segundo lugar, y lo más importante, es que nuestra facultad tiene que ser líder en el manejo de la información también. Y por eso necesitamos sí invertir la universidad y o la facultad en las bases de datos más importantes. No es posible, no es posible que una de las bases de datos más importantes que tiene nuestra universidad se refieran mucho más a las ciencias llamadas duras, a la biología, a la medicina, etcétera, y las ciencias humanas y las ciencias sociales, casi no tienen. Y entonces por eso creo que nosotros necesitamos esa base de datos, puesto que hay una deficiencia muy grande entre los estudiantes. Una deficiencia que está relacionada con que no tenemos acceso, profesores y estudiantes carecemos de acceso a las bases, a las revistas indexadas o no indexadas, pero que se encuentran en línea, ¿no? A los que tienen código abierto sí, pero no a las otras. Y esto es imposible para una persona común y corriente tener, tiene que ser institucional. Por eso, nuestra tarea básica es aumentar la capacidad de búsqueda que nosotros tenemos gracias a nuevas bases de datos, aquellas que estén relacionadas con la economía, con la sociología, con la geografía, con la historia, ¿no? Con la cultura, con todos estos aspectos que atañen a todas nuestras disciplinas. Y por supuesto que esto tiene que ser también de acceso a partir de nuestros domicilios, como tienen las otras universidades, ¿no? Los profesores y estudiantes a partir de su domicilio pueden acceder a estas búsquedas. Y además, sobre todo, con la facilidad del caso, ¿no? Porque muchas veces nos ponen trabas o sea, la búsqueda se complica por caminos electrónicos digitales muy complicados. Tiene que ser lo más amigable posible. Bien. Eric, ¿puedo aumentar una cosita? Ok, sí, Claro. claro, justo conversábamos con el doctor Quirós, que los libros, por ejemplo, van a tener que ser digitales. Hay que comprar libros digitales, inscripción a revistas digitales, todo esa actualización con esta pandemia se tiene que dar en la biblioteca. No pensamos ya en libros físicos, así como teníamos, sino en una biblioteca virtual acorde con el momento, ¿no? Y la inscripción, obviamente, a las revistas especializadas, que estén todas las que hay, ¿no? Bien. Muy bien. Ya estamos pasando a las dos últimas preguntas. Gracias por sus participaciones en los distintos ejes. Y bueno, para terminar, vamos a hablar sobre la tacha docente. Esta última pregunta, justamente tomando en cuenta este tema de lo que es el acceso a los libros, el docente también tiene una actividad muy importante en la formación dentro de lo que es el desempeño en la investigación del estudiante, que es justamente los fines que tiene las mallas curriculares, ¿no? El desarrollar un estudiante capacitado en la investigación. Sin embargo, muchos de los docentes de esta facultad han estado envueltos en denuncias estudiantiles debido a su mal desempeño u hostil diálogo, mientras las escuelas y la facultad no modifican este delicado panorama. Entonces, de lograr las elecciones, ¿qué metas se proponen en la lista Nuevos Sociales en relación a la tacha docente y qué medidas se aplicará para hacer que los profesores, tanto actuales como los que se van a incorporar, logren su puesto mediante un desarrollo meritocrático? Bueno, para empezar debe quedar claro, mi posición y la posición de todo el equipo es que el profesor tiene que ser idóneo. 2, que los estudiantes no están pintados en el aula, ¿ya? En ningún caso tenemos que pensar que el estudiante es malo, ni tampoco pensar que el profesor sea malo.
Lo que tenemos que hacer es evaluar siempre a los estudiantes, porque esa es la labor de la universidad, y los estudiantes tienen la capacidad para evaluar a los profesores. Eso quede claro y nada nos va a hacer escatimar este tipo de derechos que tienen los estudiantes y que tenemos obligaciones los profesores. Y la muestra más clara está en que nosotros hemos exigido que la evaluación estudiantil esté presente en la evaluación de los profesores para ratificación y promoción docente. Y esto lo pueden ustedes observar en varios casos. Nosotros hemos, como comisión evaluadora docente, hemos tenido que dejar en 0 a un profesor en evaluación estudiantil porque la escuela no había hecho la encuesta o no la había recogido del Zoom. Pero eso sí, nunca nos hemos nosotros preguntado, mejor no le dejamos, le ponemos la nota mínima. No, mientras nosotros estemos así, creo que esa es una de las formas que tenemos y que tendremos, porque ya lo hemos iniciado, que tendremos para decir que la opinión del estudiantado sí vale, sí es importante. Ya, eso para empezar. Tacha docente. O sea, una cosa es la evaluación permanente de los docentes que tenemos con unas tablas de calificación, etcétera, etcétera. Pero otra son las condiciones que pueden presentarse en alguna situación concreta de algún profesor, digamos, que tenga alguna actitud inadecuada. Prepotencia sobre todo, ¿no? O simplemente que no da la talla en cuanto a sus capacidades como profesional y o como docente. Eso sucede. Y sucede bastante también porque ningún profesor desde ya estudia o sea, está preparado para ser docente. Nosotros somos profesionales y el mejor de los profesores de medicina es más bien un médico, no es un profesor. Ahora, no pongamos tampoco a profesores en medicina, sino simplemente lo que tenemos que hacer es que los profesores de medicina, los docentes catedráticos de medicina, tengan capacitación para ser mejores profesores, docentes. ¿Qué cosa hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reglamentar la llamada tacha docente, es decir, una queja de los estudiantes. Ante una queja de los estudiantes tenemos que parar las antenas. Algo está pasando ahí. ¿Ya? No descartarla, sino más bien observar. Y siempre con los respetos que esto implica para con la persona humana del profesor y de los estudiantes, llegar a una conclusión. Y aplicar la tacha docente en caso de necesidad. Por eso yo creo que tenemos que ponernos muy de acuerdo todos los actores de este caso, profesores y estudiantes. ¿Bien, Eric? Perdón. Sí, Eric, solamente para un agregado. Yo creo que lo que dice el doctor Quiroz, la evaluación de ustedes lleva a los directores y al comité asesor a evaluar la condición del docente, qué es lo que están informando los alumnos, y en primer lugar capacitar al docente. Y luego de capacitarlo, si al evaluar su capacidad no responde a este curso que es de investigaciones, no ponerlo simplemente, o sea, tendría que ser otro, porque no puede ser, pues, que quiere enseñar un profesor que no se desempeña. Pero ese dato nos van a dar ustedes. Y las evaluaciones las hace la escuela y se hace la capacitación y en el momento la decisión, obviamente.
Sí, agregar solamente que en realidad aquí un papel muy importante también lo tiene no solamente la escuela, sino el departamento académico, que es elegido por los profesores. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque necesitamos de departamentos académicos que sean activos y estén también en plena coordinación con las otras instituciones de la facultad y de la universidad, ¿no? Para que el departamento no sea solamente una instancia de reparto de la carga académica, sino más bien que esté atento al cumplimiento que hacen los profesores de su carga académica, y por supuesto el respeto que tienen en el aula y fuera del aula, porque esto es difícil, es cierto, pero con la ayuda de estudiantes y profesores se puede hacer. Bien, disculpen la interrupción. Claro, no hay problema. Vamos a terminar con la última pregunta sobre el proceso de las matrículas, que es un problema que ha sido recurrente cada inicio de ciclo académico, Sí, principalmente en el tema de los cruces de horarios. En ese mismo sentido, otro problema es la falta de vacantes para algunos cursos, como se ha visto en la Escuela de Historia, que en este último proceso ha tenido grandes problemas dentro de las primeras bases, 19 y 20. Incluso los docentes, en una comunicación lamentable con sus estudiantes, han tenido que retrasar sus clases a última hora. En ese sentido, ¿cómo la facultad podría regular este proceso de matrícula e inicio de clases para evitar los problemas previamente planteados? ya. Primeramente hay que adelantarse, ¿ya? Cuando yo he sido director de la Escuela de Historia, la carga académica para abril o para marzo, ¿no? Se tenía en noviembre, porque a partir de octubre yo pedía la disponibilidad de los profesores y hacíamos en un borrador primero y lo discutíamos y decía alguien, no puedo con ya, perfecto, lo hacíamos en noviembre y ya estaba la carga académica. ¿Esto qué cosa garantiza? Para empezar, garantiza que no va a haber esas, esas improvisaciones de última hora, de cambios, etcétera. Siempre hay cambios, pero mínimos, mínimos. No, no como ahora que ya, yo quiero esto y entonces me ponen en este horario. Y todo el mundo está de 7 a 9, a 10 o de 6 a 8 de la noche. Tú vas a la facultad, de 6 a 8 está repleta la facultad, pero a partir de las 8 en adelante, vacía. Y vas antes, vacía, vacía. Y todo eso es porque no se respetan. Cuando yo fui director de la Escuela de Historia, hacía los horarios sin un solo cruce. Sin un solo cruce. Y es más, un día, cuarto año tenía libre. Y otro día, quinto año tenía libre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente la coordinación con los profesores y además no permitir que haya tales improvisaciones a última hora hace que los profesores tengamos nuestros horarios y eso se repetía durante los semestres. Dos, la matrícula, que es una cosa muy importante, por supuesto, ¿no? Claro, es muy difícil la matrícula, sobre todo en estos últimos 4 años ha sido muy difícil la matrícula por la adaptación a la nueva ley universitaria y dos, por las improvisaciones de las altas autoridades de la universidad. Eso de que ya por última vez, eso de que ya por esta vez, no, no, lo que necesitamos es reglas más claras y yo espero que como ya acabó esta adaptación a la nueva ley universitaria, esta vez tengamos las reglas claras y podamos nosotros tener los plazos suficientes como para que los estudiantes puedan matricularse normalmente. Ahora, también los estudiantes tienen alguna culpa de esto porque muchas veces piden sus rectificaciones de matrícula o reservas de matrícula y todo eso a última hora. Y eso me consta
y a muchos se les ha tenido que rechazar. Pero al rechazar se les dice, nosotros te rechazamos, apela a la instancia superior, es decir, al vicerrectorado. Y entonces, de esa manera, algunos han podido tener lo que se buscaba. ¿Cómo hacer la cosa? Nosotros necesitamos mejor personal, más personal en nuestra oficina. No es posible que una oficina como la del vicedecanato académico, que procesa grados, títulos, notas, certificados y constancias, aparte de muchas otras cosas más, el monitoreo de los planes de estudio y de las mallas curriculares, pero también el monitoreo el cumplimiento de las clases, tenga 3 personas trabajando, incluyendo a mi secretaria. O sea que no es técnica en estas cosas, incluyendo a mi secretaria. Son en realidad 2 personas. Y yo incluyo a mi secretaria por una razón muy sencilla. Ella ha tenido y tiene, en estas condiciones, tiene que ponerse también a cubrir algunos vacíos. Por eso yo creo que una gestión como la que estoy seguro que vamos a tener, una gestión nuestra, lo que va a hacer es priorizar las oficinas que brindan los servicios básicos de la facultad, con el personal adecuado, capacitado, reciclado, como ustedes quieran entenderlo, o sea, como se diga, reciclado, removido, rotado, como se dice, para poder trabajar de la manera más adecuada en temas tan sensibles como esto. La matrícula es un proceso muy fácil, pero nosotros nos lo complicamos con los términos, los plazos y ese tipo de cosas que la nueva ley universitaria ha impuesto, pero que ahora los dominamos mucho más. Yo creo que las nuevas generaciones de estudiantes van a ser mucho mejor porque ya no arrastran este tipo de situaciones, porque ahora están vigentes no solamente 2 planes de estudio, están vigentes 2 leyes universitarias en cuanto a los estudiantes. Porque hay estudiantes que ingresaron con la ley universitaria anterior, el plan anterior. Ya no solamente el plan anterior, es la ley universitaria anterior. Y estudiantes que han ingresado desde el 2016 que sí tienen que ceñirse a las normas de la nueva ley universitaria, no solamente al plan 2018, sino una ley universitaria diferente. ¿Ya? ¿Alguna Bien, cosa más? Sí, quiero agregar a lo que ha dicho el doctor Quirós. Ese problema de que las aulas, ahora que estén vacías y a otra hora se llenan, tienen una causa. ¿Y saben cuál es? Que los mismos profesores cambian sus horarios a como ellos quieren. Y los convencen a los alumnos y nos hacen un desorden total, porque a veces no hay aulas. Yo llego en mi horario y hay otro profesor. Y entonces, yo creo que el Consejo debe acordar una norma de la distribución y del cumplimiento de los horarios de los profesores. No pueden cambiar sus horarios cuando ya están designados. Eso siempre es un desorden. muy bien. Con esto ya damos finalizada la entrevista. Si desean dar alguna acotación más, pueden hacerlo. Eric, yo iba a hablar algo sobre el bienestar de la facultad, breve, ¿no? Bueno, en la facultad tenemos una buena trabajadora social que atiende a profesores, estudiantes y trabajadores. En este tiempo de pandemia, sé de sus esfuerzos, que coordina con la vivienda, que atiende y que varias cosas, ¿no? Pero ahora estamos hablando además de ese bienestar que involucra la salud mental. Eso ya está pensado contratar un psicólogo. El decano actual incluso lo pensó en su momento, pero creo que ya va a ser para la siguiente gestión, para tener a la mano un psicólogo y, por supuesto, personalmente me ofrezco a coordinar con una YOE y con la Oficina de Bienestar
para que los alumnos realmente tengan los apoyos que necesitan, porque hay muchos problemas que a veces no se ven, lo que les he dicho, o sea, llega una lista de alumnos observados y no se ha hecho el seguimiento a todos. Eso tiene que hacerse. Y para terminar en esta pandemia, yo he planteado la vez pasada en una reunión que tuvimos que nosotros debemos exigir al rectorado un fondo intangible para los alumnos en este tiempo de pandemia, donde guardan el dinero de los 3 comedores de veterinaria, el de la ciudad y el de Grau. No se gasta, solamente son 230 alumnos en este momento que están en las 2 viviendas, en la de Grau y en la de la ciudad universitaria. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero? Yo creo que es lógico de que realmente lo podamos solicitar y no tendrían objeción si es que lo pedimos con un acuerdo de, no sé, un memorial estudiantil, las autoridades apoyamos, pero yo me pregunto, pues, ¿qué cosa van a hacer con ese dinero que nos está gastando? Ahora hay apoyos a los alumnos de la facultad, hubo un dinero, sé que se ha apoyado, después los mismos profesores, hay un fondo solidario y que los profesores acotamos para los alumnos especialmente y para los trabajadores, no para nosotros. Entonces, esa es una propuesta, digamos, para esta pandemia que yo creo que es factible, pero tenemos que reclamarlo. Y como te digo, para terminar, me comprometo a las coordinaciones necesarias para que el bienestar estudiantil en nuestra facultad, donde existe la escuela de trabajo social, sea el mejor bienestar, obviamente, porque imagínate, si en nuestra casa... En casa de herrero. Ya, cuchillo de palo no puede ser, sí. No puede ser. Entonces, pero eso tenemos que trabajarlo, organizarlo y llevarlo adelante los 3 estamentos y básicamente los profesores y estudiantes, obviamente. Pero sí queremos una coordinación permanente con ustedes, que nos digan cuáles son los problemas. Sí, perdón, pero ya empieza una actividad que tengo muy importante en el Congreso Nacional de Historia y solamente quiero invocar a los estudiantes y a los profesores que nos están escuchando, que como ustedes pueden apreciar somos la mejor opción para la facultad y por eso voten por nosotros, Nuevos Sociales, el 9 de este mes, este lunes, y también el 12 para el Consejo de Facultad, que es de primera. Nos vemos, chao. Que les vaya bien. Lista 2, al Consejo de Facultad. Gracias. Chao, nos vemos. Peace.